Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a Marielena Vega. Muy buenas noches, Rogelio. Qué Hola, gusto Marielena. saludarte. Y por supuesto a Darío Celis. ¿Cómo estás, Rogelio? Marielena. Muy buenas noches. Quédese con nosotros. Vamos a hablar del interés de las empresas globales por invertir en México, los retos y las oportunidades. Durante el primer trimestre del año, la pobreza laboral en nuestro país se ubicó en un nivel de 35.8%. Esto es el registro más bajo desde que se tienen cifras. De acuerdo con el Coneval, esto refleja que cada vez más mexicanos son capaces de costear sus necesidades básicas. De acuerdo con la cuenta corriente del Banco de México, el mayor apetito al riesgo que predominó en el primer trimestre del año fue el principal motor para la inversión de cartera, que registró una entrada neta de 8.928 millones de dólares, con lo que se rompió una racha de 3 trimestres consecutivos con salidas de inversión. En el primer trimestre del año, las llegadas de inversión extranjera directa en el sector de la minería batieron récord al sumar 2.333 millones de dólares. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos reportó ventas recientes de 215,000 toneladas de maíz a México. Las empresas internacionales hacen una propuesta, un llamado al nuevo gobierno para que mejore la economía y, por supuesto, sus inversiones. De acuerdo a la Cámara Internacional de Comercio en México, nuestro país está perdiendo terreno en la captación de inversión extranjera directa, ya que el año pasado Brasil atrajo 60,000 millones de dólares, mientras que en territorio azteca solo se capitalizaron 35,000 millones de dólares, por lo que hizo una serie de recomendaciones para elevar la competitividad de la economía mexicana. Para el organismo empresarial que tiene un asiento en Naciones Unidas, México tiene la oportunidad de obtener inversiones en los próximos años por más de 170,000 millones de dólares si se resuelven problemáticas como la seguridad jurídica para los empresarios y el acceso a energía suficiente y renovable. Con la premisa de que la economía digital y sostenible alcanzará los 33,000 billones de dólares en los próximos 5 años, la Cámara Internacional promueve que México la adopte cada vez más en sus procesos de producción. De cara a las elecciones del próximo 2 de junio, diversas cámaras empresariales han manifestado a las dos candidatas a la presidencia y al candidato, pues sus preocupaciones y lo que esperarían se pudiera retomar para potenciar a México como una economía competitiva. Una de ellas es la International Chamber of Commerce México, cuyo presidente en nuestro país nos acompaña esta noche. Él es Klaus von Boeser. Klaus, ¿cómo estás? Sí, Darío, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hemos tenido oportunidad de escuchar y de leer los posicionamientos de ustedes y también he escuchado pues la preocupación que tienen que una vez que se concluyan estas elecciones, pues poderse reunir con quien resulte electo presidenta o presidente. ¿Qué es lo que más les está preocupando a ustedes? Vemos que México está ahorita en un momento complicado de su historia, con grandes problemas, y sin duda alguna creemos que un flujo importante de inversiones podría reactivar la economía mexicana. No es que sabemos que ha habido inversión extranjera y que nuestra posición geográfica inigualable, o sea, ser vecinos de la principal economía del mundo, junto con Canadá, todos los países del mundo quisieran ser vecinos de los Estados Unidos, y México particularmente tener una serie de tratados de libre comercio, no solo con los Estados Unidos, sino y tratados de protección a la inversión. Somos probablemente la economía más abierta del mundo, pero no hemos aprovechado plenamente esta gran oportunidad que tenemos. Entonces, las comisiones de ICC México son 20 comisiones. Nos dimos a la labor de, en todos los ámbitos de la economía, ver qué es lo que se requiere hacer para poder reactivar la economía y resolver muchos de los problemas que actualmente enfrentamos. Entonces, hay un plan que tiene tiene 5 principios rectores, digamos, que son los que inspiran todo este plan, que son el crecimiento verde incluyente, 2, la innovación para todos, 3, paz y prosperidad, 4, el financiamiento para el desarrollo y 5, el comercio e inversión. Esos son los grandes temas, ¿no?
Y básicamente pues, este plan, que es muy detallado, son muchas páginas, ya se ha presentado a las dos candidatas y el candidato para que las vayan analizando, pero sobre todo, pues quien resulte triunfadora, diría, probablemente de esta elección, reunirnos para ya profundizar este plan. Y va a ser necesario hacer un pacto del sector empresarial con el gobierno, pero también con la sociedad en general, incluso con la oposición. O sea, habría que hacer un plan integral, digamos, de todos los mexicanos, porque aquí la división... Un acuerdo social, ¿no? Totalmente, es lo que requiere México. Y creemos que de los 5 temas, el crecimiento verde incluyente, claramente tenemos que ir a las energías limpias. No hay vuelta, o sea, no podemos, la contrarreforma energética claramente no funcionó. Los inversionistas extranjeros quieren y requieren que se produzca con energías limpias. Muchas de las empresas, por ejemplo, el sector automotriz, las empresas no van a invertir en México si no van a poder obtener fuentes de energía limpias. Hay muchos inversionistas inversionistas extranjeros que estarían dispuestos a invertir cantidades muy importantes en el sector. Y México tenemos sol, tenemos viento. No todos los países tienen el sol y el viento que tiene México. Entonces es muy fácil la producción de energías limpias. Entonces, creo que la producción con energías fósiles creo que ya es una cosa del pasado. Entonces, esa es la primera que vemos como muy, muy relevante. Y después del tema de las energías, Klaus, ¿cuál sería la siguiente prioridad? La innovación para todos. Pensamos que todo el tema digital es muy importante. O sea, la conectividad, se tienen que hacer inversiones muy importantes en el tema digital. La economía digital ya es el futuro. Todo el tema de exportaciones, hoy en México para hacer una exportación, tiene que ser con un conocimiento de embarque físico, o sea, no es electrónico. Entonces, eso se tiene que modificar. O sea, los costos que tiene el hacer los trámites con papel, los retrasos en las aduanas, esto todo ya se tendría que hacer digitalmente. Se manda la exportación, entonces el conocimiento de embarque se tiene que mandar por DHL de regreso o por Federal Express. Eso ya en esta época, entonces la conectividad, entonces una conectividad que sea incluyente para todos, para las pymes, para todas las empresas y todas las personas. Entonces hay que invertir mucho más en ese tema. En este tipo de propuestas que ustedes hacen como Cámara de Comercio para impulsar la economía mexicana, ¿hay peticiones, hay estrategias que le comparten con el objetivo de que sea un sí? O sea, de cómo hacerle, por dónde hacerle, y ya vienen en la asociación, en coinversión. ¿Qué es lo que están proponiendo? O sea, nosotros pensamos que, por supuesto, que gran parte va a venir con inversión extranjera, pero también mexicana. O sea, todo esto aplica también a la inversión mexicana. Entonces, sí nos parece que tiene que ser inversión mexicana porque hay mucho dinero también en México. Y por supuesto que hay muchos inversionistas extranjeros. Mucha de la tecnología, por supuesto, que viene del extranjero, pero yo creo que hay que estar abiertos a que haya inversionistas mexicanos, a que haya coinversiones, a que haya empresas, o sea, que los empresarios decidan libremente cómo hacerlo, pero que el gobierno dé las posibilidades para que se realicen estas inversiones, que las facilite y no las obstaculice. Y luego la paz y prosperidad, claramente el tema de seguridad, hay un tema, tanto la seguridad jurídica como la seguridad física es muy importante. O sea, claramente los inversionistas extranjeros se quejan de los temas de la seguridad física, de sus trabajadores, de sus ejecutivos, de los problemas de inseguridad que hay en México, pero también de la inseguridad jurídica. El cambio de reglas del juego, eso no funciona. O sea, tiene que haber certeza para los inversionistas, porque son inversiones que se hacen muchas veces. Si Tesla va a invertir en México, en Nuevo León, pues no que venga el nuevo gobierno y le cambie las reglas. O sea, tiene que haber reglas claras, sencillas. De largo plazo. Y de largo plazo, definitivamente. Y luego, el financiamiento, pues creo que, bueno, la banca mexicana es fuerte, sólida, pero hay que alentar más el financiamiento, por ejemplo, de las pymes. O sea, las micro y pequeñas empresas en México no tienen acceso al financiamiento. Entonces, hay que crear condiciones más favorables para que
también puedan recibir financiamiento las pequeñas y medianas empresas. Claramente las grandes empresas en México tienen acceso al financiamiento, pero no las pequeñas empresas. Entonces hay que fortalecer la banca de desarrollo, no está funcionando, entonces creemos que esa es una parte. Y luego finalmente el comercio y la inversión, o sea, es a través del comercio y la inversión mexicana y extranjera que se van a lograr estos objetivos, ¿no? Y creemos que claramente que la candidata o el candidato que gane la elección, estamos dispuestos a reunirnos con ellos para platicar y hablar claramente de cuáles son los problemas o las preocupaciones del sector privado y que hay un diálogo con el sector privado y no tratar de imponer del gobierno programas que luego no funcionan. Y repito, todos los países del mundo quisieran estar aquí. El tema, las tensiones entre China y Estados Unidos, las podemos aprovechar realmente. Y Estados Unidos también nos necesita. Para ellos somos una alternativa hacia y estamos a la puerta. Y a partir de estas recomendaciones, Klaus, ¿cuánto más podría crecer la economía de México? Bueno, a ver, vemos el caso, por ejemplo, de Brasil, que claro, es un país más grande que México, pero no tiene los tratados de libre comercio, no tiene la apertura de la economía, y no obstante eso, Brasil el año pasado recibió $60,000 millones de inversión. El doble de lo de México. El doble de la de México. Entonces, la de México finalmente han sido reinversión de utilidades de la inversión que ya está, pero el nearshoring, no obstante que está el tema y que todo el mundo ve las ventajas, no se concretizan. Y hay dos problemas, son la seguridad jurídica y la seguridad física de las personas. Esos son los problemas más graves. Entonces hay que atacarlos. Y son temas que si el gobierno no prioriza estos temas, no van a venir las inversiones. Y no va a crecer el país. Y obviamente el tema educativo, en fin, hay subtemas ya muy detallados de, por ejemplo, toda la parte tecnológica. Estas empresas que vienen a invertir en México son de una altísima tecnología. El caso de BMW de México, su planta que puso en San Luis hace 6 años, exactamente cuando entró el presidente actual, se estaba inaugurando la planta. Es una planta donde se mandaron a 3,000 ingenieros mexicanos 3 años para capacitarse en robótica. Son altamente capacitados. Es una situación fantástica para estos trabajadores que luego pueden ir, igual se cambian de chamba, pero tienen unos conocimientos ya muy profundos, muy técnicos, y entonces se están empapando con la tecnología más desarrollada que hay en todo el mundo. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Se puede replicar en otros casos. El caso de Tesla. ¿Por qué el de Tesla no se ha concretizado? Algo, digo, yo no conozco exactamente los detalles, pero algo está fallando. Porque hay la intención, pero no se concretiza por algo. Entonces, esas inversiones hay que ver qué tiene que hacer el gobierno para no dejarlas. Exactamente. Como el nearshoring, que se está convirtiendo prácticamente ya en un espejismo. Todo el mundo habla del nearshoring, pero pues ahí lo vimos con el último dato de las inversiones extranjera directa. No hay nueva inversión. No hay nueva inversión porque les preocupa esos temas y hay que resolver esos temas. Bien, pues Klaus von Boeser, presidente de la International Chamber of Commerce México, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante la plática contigo. Gracias. Buenas noches. Definitivamente hay un buen ambiente en la comunidad internacional hacia México a partir de las oportunidades del nearshoring, pero pues hay que hacer la tarea, Darío María Elena. Es que desde el punto que el gobierno no hizo la tarea, por eso es bien importante que quien gane las elecciones se ponga las pilas, porque si no hace lo que las empresas vienen insistiendo meses atrás, el nearshoring va a ser simple y sencillamente un espejismo y se nos va a ir de las manos. Así es, y ya no es de si la quieren hacer, tienen que hacerla en beneficio de todos, porque si no, esto va a ser una bola de nieve que nos va a arrastrar a todos. Por supuesto, es una oportunidad única y que habrá que aprovechar. Claro. Una ventana de 6 años más o menos. Sí, aproximadamente. María Elena, gracias. Muy buenas noches, Darío. Rogelio, María Elena. Buenas noches, Darío. Y gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que esté con nosotros el próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.